Gracia y paz con ustedes. Mi nombre es Karina Reyes. En esta oportunidad que tengo, quiero darles un mensaje importante de vida, un mensaje que edifica, que cambia, que transforma. Y se trata de mi testimonio de salvación en Cristo Jesús. Usted se preguntará, ¿salvación de qué? Bueno, del regalo de salvación que Jesús me dio, que Jesús le da a todo aquel que cree en Él y lo acepta. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de la salvación en Cristo, porque a eso vino Él, a salvarnos. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Pero usted dirá, ¿y de qué me salvó Jesús? Pues Él me salvó de la muerte espiritual o del infierno eterno. Para eso Él vino. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Proverbios 23:14 dice, lo castigará con vara y librará su alma del Seol. Jesús lo representa todo, es decir, Él lo es todo para nosotros. Él mismo lo dijo. Él es la luz del mundo. Él es el Salvador del mundo. Él es el pan de vida. Él es el alimento de vida. Él es el agua viva. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También es la puerta estrecha. Mateo 7:13-14 dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y yo la encontré. ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque son pocos los que entran por ahí. ¿Y por qué serán pocos? Bueno, por muchas razones. Porque algunos no conocen a Jesús. Nadie les ha hablado de Él. Porque ignoran la palabra de Dios. Otros porque no aceptan o no creen en Él. Otros porque se dejan llevar de las cosas de este mundo y prefieren seguir en este mundo porque es más atractivo, se la pasan muy bien, en el mundo se goza y creen que pueden estar en el mundo y con Dios al mismo tiempo. Y así no funcionan las cosas con Dios. Y lo peor es que creen que están bien, que no pasa nada, pero es camino de perdición. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En mi adolescencia empecé a acercarme a Jesús sin que nadie me dijere, sin tener ninguna influencia, excepto la de mi madre y la de la escuela. Bueno, mi madre era católica y lo único que ella me decía era que rezara, que no me acostara sin rezar. Y sí lo hacía, pero no la mayoría de veces. Fui a una escuela católica, guiada por monjas. Recibíamos misa, nos daban clases de catequesis, pero la verdad es que casi no nos daban porque yo no recuerdo ni una clase de catequesis. Nunca me hablaron de Dios ni de Cristo. Nunca me dijeron quién era Dios, por qué nos creó Dios, por qué estamos en este mundo, qué desea de nosotros, por qué mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, qué tan importantes son ellos en nuestra vida. A mí eso nunca me lo explicaron. Tampoco leímos la Biblia, ni la llevábamos. Tampoco en mi casa me hablaron de Dios. Mi madre no leía la Biblia. De lo que sí me recuerdo es que cuando yo iba creciendo me hacía muchas preguntas. Una de ellas, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Quién creó este mundo? Y bueno, y entonces empecé a acercarme a Jesús. Pero en realidad no es uno el que lo busca, sino que es Él el que te atrae hacia Él. Es Él el que te busca, es Él el que se interesa por ti, es Él el que te llama.
Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Claro, de esto uno no se da cuenta, no escuchas, no lo percibes, pero él me estaba conquistando poco a poco. En ese momento yo era católica, pero Jesús no se fija en esas cosas, Él no ve eso. A Él lo único que le interesa es tu corazón y tu alma, porque Dios no piensa como piensa el hombre. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Después que mi abuela murió, quedó su casa sola y mi madre decidió irse a vivir a esa casa. Y estando ahí, encontré un librito que pertenecía a mi abuela. Contenía una conversación entre Dios y uno, que Él te pregunta y tú le respondes. Y realmente me cautivaron esas palabras dulces y cálidas. Y a quien no le gusta que le hablen bonito. Esas palabras me conquistaron, me quebrantaron, porque Jesús sabe cómo conquistar el corazón. Nos conoce perfectamente. Y al poco tiempo encontré un cuadro de un corazón de Jesús que llamó mucho a mi atención por su expresión dulce y cálida. Y decidí que leería ese librito a ese cuadro. Sí, es verdad, no necesitaba el cuadro para hablar con Dios, ni siquiera el librito, porque Dios o Jesús no necesita estar dentro de un cuadro o una imagen. ¿O ustedes creen que sí? ¿Qué tal si se pierde el cuadro? Entonces no podría orarle a Dios, porque Dios se fue con el cuadro. Es absurdo pensar así. Pero esto es otro tema. La verdad, Dios está en todas partes. Donde nosotros estamos, ahí está Él, en medio de nosotros. Salmo 139:7-12 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, ahí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Jesús hará lo que sea para acercarse a ti y usará personas o objetos que le sirvan para acercarse a ti. También esto puede ser una manera de probar tu corazón, ver tu disposición, tu entrega, tu interés en Él, tu fidelidad. Sí, porque Él busca, prueba y elige a sus hijos para que le adoren, le sirvan, le sigan, hagan justicia, sean misericordiosos y se humillen ante Él. Entonces yo a través de ese librito, yo estaba teniendo una conversación con Dios, con Jesús. En la conversación le daba honra y gloria. También le agradecía por sus bendiciones, pedía por los demás y pedía perdón por mis fallas. Porque eso desea Dios de nosotros, tener una relación con cada uno de nosotros, como de un amigo a otro amigo, o como de un hermano a otro hermano, o como de un padre a un hijo. 2 Corintios 6:18 dice, yo seré para vosotros padre y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Yo mantuve ese hábito de orar o de tener esa conversación con Jesús. Cerraba mi puerta y en mi cuarto oraba sin saber que existía un versículo que habla de eso. Mateo 6:6. Pero tú cuando ores entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Yo sé que Dios reconocía esa actitud, esa disposición mía de acercarme a Él, pues me daba mucha paz, me protegía, me ayudaba. Y así llegué hasta que cumplí mi mayoría de edad. Fui a la universidad, estudié, me gradué, viajé, trabajé en diferentes lugares, pero con tantas distracciones, ocupaciones y tantas cosas por hacer en este mundo, que te vas alejando de Dios poco a poco, creyendo que tú puedes resolver las cosas de esta vida, que Dios está ahí y que cuando lo necesites, tú puedes recurrir a Él cuando sea necesario.
y que debo de tratar de lograr mis sueños realidad, sin contar con Él. A veces sí, o a veces no. Y la verdad es que estaba bien equivocada, porque las cosas no son así como pensaba, ni deben de ser así. Pero Dios en su misericordia entiende a los seres humanos, que somos débiles, que ignoramos muchas cosas de Él, porque no le conocemos, no leemos su palabra, sabe lo frágil que somos, sabe las limitantes que tenemos, y aún así, aunque no lo reconozcamos, ni le entreguemos completamente nuestro corazón, Él está ahí, no nos desampara, no nos abandona, al contrario, Él nos ama siempre y cuando seamos personas justas. Porque ¿qué dice Dios del justo? Salmo 37:25 dice, Jehová ama al justo y se interesa mucho por él. Proverbios 10:6 dice, las bendiciones son para la cabeza del justo. Yo me sentía con mi vida, con mi trabajo, satisfecha profesionalmente, pero a pesar de eso me sentía triste porque no tenía pareja. Pero con el tiempo conocí al que ahora es mi esposo. Pero él no vivía en el mismo país que yo, vivía en el extranjero. Pero como queríamos estar juntos, nos casamos y me tuve que mudar a ese país. Y estos momentos cruciales de nuestra vida es cuando debemos consultar a Dios sobre estas decisiones que uno toma con respecto al futuro, a los cambios, porque las decisiones que tomes traen consecuencias y afectan nuestra vida, positiva o negativamente. Y solo Dios es el único que te puede ayudar, porque Él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Él ya lo sabe todo y Él sabe qué es lo mejor para ti. Y yo no le consulté a Dios sobre ciertas decisiones que yo tomé para mi vida, como lo había hecho en otras ocasiones que sí le consulté a Dios. Proverbios 3:5-8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Pues me casé con mi esposo y me tuve que mudar a otro país. Fue un cambio drástico porque tuve que dejarlo todo y empezar de nuevo, en un país nuevo, con un clima diferente, buscar un nuevo trabajo, aprender un nuevo idioma. No fue fácil al principio, pero estaba contenta, pero al mismo tiempo extrañaba todo lo que dejé atrás. Cuando quise orarle a Dios, me di cuenta que no tenía un espacio libre donde orarle, porque vivíamos en un lugar pequeño y pensé que no era un lugar apropiado para orarle a Dios. Y entonces, como no tenía un lugar donde orarle, dejé de orarle. El lugar o las condiciones no importan donde estemos. Lo importante es orar. Tenemos el ejemplo en Hechos 16:25 de Pablo y Silas, que ellos estaban presos y empezaron a orarle y a cantarle himnos a Dios. Y seguramente ese lugar era horrible y maloliente, pero eso no importa, porque Dios los libró de esa prisión. Y continué con mi vida y al fin encontré un trabajo donde me sentía bien al principio. Tenía buenas compañeras de trabajo. Pasó el tiempo y no me sentía bien conmigo misma. No había logrado mucho en mi nueva vida. Me sentía triste, estancada. No era lo que yo quería para mi vida. Llegué a pensar que las cosas no me estaban saliendo bien como antes. Y como no sabía qué hacer y lo menos que hacía era orarle a Dios, si yo en ese momento hubiera acudido a Dios, yo sé que Él me hubiera ayudado, me hubiera orientado. Recuerdo que en otras ocasiones cuando acudía a Él, me sacaba del problema, pero esta vez creo que en el fondo de mi corazón quizás me sentía avergonzada o resentida con Él. Y quizás por eso no acudía a Él. Pero yo sé que Él me hubiera ayudado. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Además de sentirme mal conmigo misma, me empecé a enfermar y con el tiempo la enfermedad iba avanzando, pero no sabía qué era. Iba al doctor y no me encontraban qué tenía. Y ya tenía varios años con ese malestar. Y un día perdí el trabajo y me sentí peor de lo que estaba. El dolor se me incrementó, me deprimí y entonces decidí buscar a Dios. Le pedía que me sanara
le rogué, le supliqué y Él me escuchó. Y entonces ocurrió un milagro. Sí, Él me sanó. Pero ese es otro tema para hablar. Luego de eso, pues volví a la vida y continué mi vida, trabajando y haciendo mis cosas. Pero me di cuenta que Dios sanó mi cuerpo, pero mis sentimientos y mis emociones no se habían sanado. Seguía sintiéndome mal. No estaba satisfecha con mi vida, pues seguía estancada, no mejoraba, no emprendía. Mis sentimientos estaban por el suelo. Estaba con una angustia que no entendía, porque me sentía tan mal. Tenía una angustia que me oprimía el pecho. Sentía que me iba a ahogar. Era como si algo me estuviera molestando aparte de mí, algo anexo, porque yo no me quería sentir así. Pero a pesar de lo mal que me sentía, yo me mantenía siempre positiva. Sacaba fuerzas de donde no las tenía. Y ahora sé de dónde venían esas fuerzas. Segunda de Corintios dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y me recuerdo que no podía ni dormir. Me levantaba y sentía una pesadez en mi cuerpo, me dolía la espalda, pero aún así me levantaba, me arreglaba y salía. Necesitaba tomar aire fresco, caminar, ver a la gente, y yo trataba de reírme, como que si nada pasara, pero por más que quería cambiar y hasta fingir, no podía. Y no buscaba a Dios. Me sentía en el fondo del pozo que no podía salir de ahí. Y lo peor es que perdí mi trabajo, perdí a todos mis amigos y mi familia no podía hacer nada por mí porque ni siquiera estaban cerca de mí. Mi esposo ni cuenta se daba para no preocuparlo. Hasta se me arruinó la computadora, se me arruinó el celular también. Me sentía sola. Aquí lo único que me falta es morirme, pensé. Y es en este punto donde muchos se rinden y no aguantan la presión y se matan o se suicidan. Y así como yo, habemos muchos también que no nos rendimos y seguimos luchando, seguimos peleando, seguimos batallando en esta vida. Aunque estaba así, yo pensaba, bueno, estoy mal, pero quiero ver con mis propios ojos hasta dónde me va a llevar esta situación. Todo tiene un final, nada es estático en la vida. Esa era mi esperanza. Yo pensaba, este sufrimiento algún día terminará. ¿Cómo? No sé. Y un día, estando yo sola, ya no aguanté más y me paré, alcé mi voz y le reclamé a Dios y le dije: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué me encuentro así, Dios mío? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué tengo tantas carencias? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Me puedes explicar? Porque no entiendo. Llegué a pensar que alguien me estaba haciendo algún mal, algún hechizo, alguna maldición, qué sé yo. Me sentía como en la tercera dimensión desconocida. Y como a las 2 semanas le volví a reclamar a Dios que por qué estaba yo en estas condiciones. Por favor, explícame para entender lo que está pasando con mi vida, porque yo no entiendo. Si tú no me explicas, ¿cómo yo voy a entender lo que me está pasando?, le dije. Y entonces, al fin, Dios me respondió y me fue encaminando hacia la verdad, poco a poco. Lo primero que tuve fue un sueño, más bien una pesadilla, porque los sueños son bonitos y agradables, y las pesadillas no, esas son desagradables. Soñé con un ser despreciable, como diabólico, que sonreía diciéndome mi nombre, y me asusté tanto. Y entonces ahí decidí buscar a Dios. Y pensé, ¿pero cómo hago? La Biblia nunca la había leído. Ya sé, pensé, voy a buscar prédicas en YouTube. La verdad, yo nunca había escuchado prédicas. Escuchaba otras cosas menos prédicas. Me acuerdo que me invitaban a algunas amigas cristianas, evangélicas, a través de mi vida, a sus iglesias. Y yo iba una vez por complacerla, pero no volvía. Lo que escuchaba pues me entraba por un oído y me salía por otro oído. Es que ni prestaba atención, ni entendía nada. Lo que sí notaba era que solo amigas evangélicas tenía.
y no me gustaba. Yo quería amigas para salir a las fiestas, a bailar, pero ellas no podían acompañarme. Y como no tenía, pues no iba. Ahora me doy cuenta que Dios me buscaba a través de esas amigas y me cuidaba, evitaba que me desviara demasiado. Así lo veo yo ahora y realmente así es. Y entonces busqué prédicas y encontré un predicador muy famoso en Houston, Texas, de nombre Joel Osteen. Y empecé a oírlo y me pareció muy bueno. Él es muy divertido. Hablaba mucho de sus experiencias, de lo que ha vivido. Estuve escuchando 2 prédicas o 3 prédicas por 2 semanas y me di cuenta que sus prédicas se centraban en lo mismo. Hablaba de ser positivo, de tener visión, de declarar solo cosas positivas, de lograr cumplir todos tus sueños. Él hablaba mucho de la prosperidad, pero la verdad me cansé de estar oyendo lo mismo. Sí, es verdad, yo quiero ser próspera, pero no era eso lo que yo quería oír en ese momento, porque no me llenaba, no era lo que yo quería escuchar. Yo quería escuchar otra cosa. No sabía exactamente qué, pero algo que me dijera lo que estaba pasando conmigo. Y dejé de oírlo y pensé, voy a buscar otro predicador. Y encontré un señor mayor que llamó mi atención por su mirada tan serena. Su nombre es Charles Stanley. Y empecé a escucharlo y me di cuenta que él hablaba temas diferentes. Él hablaba de los problemas de la vida, de por qué nos encontramos en esos problemas y cómo salir de ellos. Y escuchaba hasta 3 videos por día. Y como a la segunda semana de escucharlos, iba en la calle para mi trabajo, cuando de repente empecé a escuchar esta prédica especialmente, porque era la prédica para mi vida. Él estaba hablando exactamente de mi problema, de cómo me sentía y por qué, y cuál era mi solución. Y en ese momento lo entendí todo. ¡Wow! Como si mi mente se abrió. Por eso dice Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Y comprendí por qué llegué a ese punto, por qué me sentía así, cuál era mi solución. Y saben qué era lo que necesitaba. Necesitaba urgentemente a Cristo Jesús. Mi alma, mi espíritu, mi corazón gritaban por Él. Yo no sabía que necesitaba a Cristo para que llenara ese vacío que yo tenía y que solo Él podía llenar, restaurar mi vida, sanar mi corazón, mi alma, mi espíritu, mi mente y mi cuerpo. Porque Él hace una restauración completa y permanente. Pero yo tenía que hacer una sola cosa, pedirle perdón y arrepentirme de mis pecados. Sí, porque mi corazón, mi alma y mi espíritu estaban llenos de sentimientos negativos que se habían acumulado en mi corazón. Odio, decepción, frustración, rencor, dolor, enojo. Pero estos sentimientos tienen otro nombre y se llaman pecado. El pecado en tu vida te enferma, te destruye y te mata. Y es en este punto donde muchas personas pierden la batalla, no aguantan más, no resisten más y se matan, se suicidan. Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Pero así como yo, han luchado muchos y han resistido y han visto esa luz al final del camino. Y esa luz es Jesucristo. Porque Jesús, en su infinita misericordia, nos rescata, nos salva y nos separa a un lugar espacioso para Él. Segunda de Samuel 22:20 dice, y me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y entonces tenía que pedirle perdón y arrepentirme de mis pecados. Pero iba en la calle en ese momento y no lo iba a hacer ahí. Y pensé, tengo que ir a una iglesia católica y ir al altar y postrarme ahí. Sí, porque decían que ahí estaba Dios, en el altar del Santísimo Sacramento.
Pero en mi ignorancia se me olvidó que podía hacerlo en el cuarto de mi casa, pero la verdad es que no lo hice así. Y cuando logré ir a una iglesia, fue un lunes en la mañana, me recuerdo. Fui, estaba vacía, caminé al altar y ahí caí postrada y empecé a pedirle perdón, a arrepentirme de haberme alejado de él. Y lloré tanto por más de una hora. Nunca había llorado tanto. Estaba bien quebrantada. Tenía mucho dolor en mi corazón. Porque cuando tú tienes mucho dolor en tu corazón, es porque está bien endurecido. De tan endurecido que está tu corazón que no puedes ni llorar. Y entonces en ese momento sentía que Jesús me estaba limpiando, me estaba sanando, me estaba purificando. Sentí su paz, sentí su amor, sentí que todo lo malo que yo tenía había desaparecido. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. También cuando tú le pides perdón a Cristo, Él te da un regalo. Él te da al Espíritu Santo para que more en tu corazón. También te regala dones espirituales. El Espíritu Santo te acompaña durante todo el resto de tu vida. Él te guía, te corrige, te manda, te aconseja. Me conduce por el camino correcto de Jesús. En este momento, yo nací de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Después de esto, mi vida cambió y he ido creciendo poco a poco con Jesús, porque esto es un proceso. Ahora yo soy cristiana, dejé la iglesia católica. Ahora me congrego en una iglesia cristiana, porque ahora soy de Cristo. Juan 3:1-21 dice: como le dijo Jesús a Nicodemo, Nicodemo era un sacerdote de los fariseos que visitó a Jesús en la noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios, porque nadie hace estas señales que tú haces. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre? Pero Jesús no le hablaba de ese nacimiento. Jesús le hablaba del nacimiento espiritual, como el que yo había tenido en ese momento. Por eso les he contado mi testimonio, para que ustedes también hagan lo mismo. Busquen a Cristo ahora que puede ser hallado, porque estamos en el periodo de la gracia. Jesús nos está dando otra oportunidad para ser perdonados y poder vivir la vida eterna con Dios, el Padre, y Jesucristo. Acérquense a Jesús. Solo en Él pueden encontrar la paz que tanto buscan, porque su paz es permanente. Solo Él puede dar la paz que nadie da, porque lo demás es pasajero, lo demás es efímero. Solo Jesús es permanente. En conclusión, todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, fue por haberme alejado de Dios. Y ahora que ya lo encontré, estoy viviendo con Él y siento paz y siento amor. Sí, voy a tener dificultades, pero la diferencia es que ahora Él camina conmigo. Él me ayuda, Él me aconseja. Ustedes también pueden tenerlo a Él como lo tengo yo. Gracias por escuchar mi testimonio.